Saludos tecnoditos. Como casi siempre, os habla José Luis de camatonic.com. Después del vídeo de presentación, donde os hablábamos más o menos de las partes que iba a costar este curso dedicado a la construcción de un compresor casero digital con Arduino, entramos en el primer vídeo tutorial, un vídeo tutorial puramente teórico en el cual os vamos a explicar por qué hemos decidido hacer un compresor casero, cómo hemos decidido las partes que va a llevar este compresor y por qué nos hemos complicado un poquito más añadiéndole multitud de componentes electrónicos que hacen un poquito más espectacular nuestro compresor, pero que sí añade una cierta dificultad en su construcción. Entonces, vamos allá. ¿Qué es un compresor? Un compresor es un sistema compuesto básicamente por un tanque y un pequeño motor que lo que hace es justamente comprimir el aire dentro de ese tanque y nos proporciona cuando necesitemos una cantidad de flujo de aire que nos puede servir para diferentes funcionalidades. Por ejemplo, tenemos compresores que nos aportan aire para nuestro aerógrafo, para nuestro pulverizador, para la limpieza de equipos y ya en otros sectores más grandes puede servir para multitud de sistemas neumáticos, funcionamiento de piezas y demás. En concreto nosotros nos vamos a centrar más en la construcción de un compresor casero para casa. Esto es muy importante porque si bien podemos construir compresores muchísimo mejores que trabajarían eficientemente dentro de otros ámbitos, la mayor parte de los compresores que están a precios razonables no valdrían para casa por la cantidad de ruido que tiene este compresor. Lo podríamos utilizar muy ocasionalmente, pero molestaría demasiado. Y de ahí nace la idea de hacer un compresor de bajo ruido, de bajo coste, que pueda ser utilizado en nuestra casa sin molestar a nadie. Entonces, después de meditar cómo podríamos construir ese compresor, si buscáis en internet ya hay muchísimos montajes realizados de un tipo similar al que vamos a plantear nosotros hoy. ¿Y en qué están basados esos montajes? En un compresor de frigorífico. ¿Por qué un compresor de frigorífico? Bien, en primer lugar, el compresor de frigorífico, si no está trabajando con gas, porque en el momento que lo sacamos de su sitio y pierde el gas, lo que va a hacer es comprimir aire. Es decir, nos está generando una cantidad de aire que nosotros podemos meter en el tanque de la misma forma que haría el motor original de un compresor. Este compresor de frigorífico no está pensado para trabajar de esta forma, con lo cual vamos a tener una serie de problemas intrínsecos del funcionamiento del compresor del frigorífico no pensado para aquí, que va a ser un excesivo calentamiento y un flujo de aire no lo suficientemente grande como nos aportaría un motor pensado para tal fin. Pero también es cierto que nos va a aportar otra serie de cosas, en concreto un bajísimo ruido, que nos va a permitir estar trabajando con el compresor en nuestra casa sin molestar a absolutamente nadie. Entonces, dependiendo de la cantidad de aire que vosotros necesitéis, podéis utilizar un compresor, podéis montar dos. Si vuestro compresor lo vais a utilizar para pintar el aerógrafo, un pequeño pulverizador, limpiar, como digo yo, equipos informáticos sobre todo, el ordenador, soplar algún que otro componente y utilizar cantidades de aire no muy grandes, este proyecto con el compresor se puede realizar perfectamente. No os explicaré más el funcionamiento de los compresores, ya que en el siguiente video tutorial va a haber un tuto específico de cómo funcionan estos motores, cómo poder arrancarlos y demás. Bien, entonces ya tenemos decidido la primera parte fundamental de nuestro compresor, que es el motor. Luego necesitamos una segunda parte, que es dónde guardamos el aire que va a hacer funcionar ese compresor. Si nosotros hacemos funcionar el compresor de forma directa, este compresor tiene tan poco flujo de aire que no nos va a llegar. Entonces necesitamos poner a funcionar el compresor un poco antes para cargar ese aire en un tanque y tener ahí una cantidad de aire disponible en el momento que lo necesitemos.
Generalmente, en los compresores caseros, lo que se suele utilizar es un extintor antiguo. Se desmonta lo que es toda la válvula del compresor y quedaría solo el tanque. Y ese tanque, que sería el tanque del extintor, es que se suele utilizar como tanque del compresor casero. ¿Qué ventaja tiene esto? Mucha, porque hay muchísimos extintores por ahí, algunos viejos, y será relativamente fácil conseguirlo, y si tenemos que ir a una chatarrería, incluso sería barato. Por otro lado, tiene una serie de problemas, que si queremos que el compresor quede bien, como por ejemplo las fotografías que estáis viendo aquí ahora, que son dos montajes que he sacado de internet, o sea, no conozco los autores, pero he buscado por internet algún montaje con compresor casero y he encontrado estos dos que me han parecido interesantes y por eso los muestro. Fijaros que los dos están montados básicamente como os acabo de decir. Tendría el tanque del extintor como tanque principal de almacenamiento de aire y tendría un compresor de nevera que sería el que carga el aire en el tanque y el que nos proporciona el aire necesario para trabajar. Los dos funcionan básicamente lo mismo y son diferentes formas de cómo ver el montaje de un compresor casero. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo soy muy torpe soldando. Entonces, si os fijáis, aquí hay que hacer soldaduras. Tenemos que hacer un agujero para meter la presión del tanque, o sea, el compresor. Tenemos que hacer una serie de soldaduras para fijar las patas. Tenemos que también hacer una serie de soldaduras para fijar unos sistemas de fijación de lo que sería el motor y demás. Y yo, como soy muy torpe, pues he decidido no complicarme la vida porque tengo claro que yo sería incapaz de realizar ningún tipo de soldadura en este tanque. La agujerearía seguro, además. ¿Y cuál es la decisión que he tomado yo para utilizar como tanque? Bien, yo tengo un compresor en casa, similar al que estáis viendo ahora en la fotografía, un compresor baratero que compré de la marca Cevit. Este compresor, como yo lo utilizo muy poco y está en un fallado un poco húmedo, pues lo típico. Lo que es el pesostato se me fastidió. Entonces, cuando intento cargar con este compresor, el pesostato no corta y lo que hace es hacer saltar la válvula de presión máxima. Y entonces no me funciona correctamente. Un pesostato, si lo compráis un poco decente, te puede costar desde 20 euros en adelante. Entonces yo en su momento dije, bueno, pues mira, en vez de gastar el dinero en el pesostato, voy a gastar un poco más y me voy a hacer un compresor casero. Con lo cual, mi decisión es eliminar las partes que no me hacen falta del viejo compresor y montar sobre él el nuevo montaje, que sería con el compresor de la nevera y toda la electrónica que más adelante os explicaré. Entonces, del compresor original, ¿qué es lo que voy a eliminar? Pues del compresor original lo que voy a eliminar es el motor y el pesostato. Todo lo demás lo vamos a utilizar para montar nuestro compresor casero. Bien, y entonces, ¿qué partes tenemos que añadir ahora? Bien, también hay un vídeo que os explicaré todas las partes mecánicas que hay que hacer para montar el compresor y en un segundo vídeo os explicaré todos los componentes que estamos usando y cómo se conectan entre sí. Pero para que os hagáis una idea, os diré que para este proyecto vamos a utilizar una pantalla Nestion, donde recibiremos todos los datos de los sensores y utilizaremos para meter valores que queremos en el compresor. Valores como, por ejemplo, la presión de corte, la presión mínima, la temperatura de corte, la intensidad de corte y demás. Vamos a necesitar, por supuesto, un sensor de presión. Por si queremos medir la presión, necesitaremos tener un sensor de presión. También os acabo de comentar que íbamos a medir también la corriente, porque si tenemos una alarma de corriente máxima, es que vamos a medir la corriente.
Bien, entonces para eso vamos a utilizar un ACS 712. También os dije que vamos a medir la temperatura. ¿Por qué? Porque este tipo de compresores, como no suelen estar pensados, como os comenté, para comprimir aire, sino para comprimir gas, se van a calentar. Entonces, como yo quiero saber la temperatura siempre a la que está el compresor, voy a poner un sensor de temperatura que me va a medir en cada momento qué temperatura tiene el compresor. En concreto, la sonda que vamos a utilizar para tal fin es una DS18B20. Vamos a utilizar, por supuesto, un Arduino para controlar todo lo que es el compresor, para controlar la pantalla que acabo de decir, para entrar y visualizar datos, para medir la presión, la corriente y la temperatura. Todo esto va a estar gobernado por un Arduino Nano. Desde el Arduino Nano vamos a tener, en principio, dos salidas. Una salida va a ser para encender el compresor y otra salida va a ser para activar la válvula que va a descomprimir el circuito antes de encender el compresor, que es una válvula de 12 voltios. Por eso necesitamos una fuente también de 12 voltios. ¿Por qué una válvula de 12 voltios y no de 220? Y así no se eliminaría la necesidad de tener una fuente de 12 voltios. En primer lugar, porque las válvulas de 12 voltios son mucho más fáciles de conseguir y mucho más baratas que las de 220. Estas válvulas se pueden conseguir en eBay por 3-4 euros. Ya tienes algunas que podrían valer para el proyecto. Y por esa razón montamos una fuente de 12 voltios. Por otro lado, entre la fuente de 12 voltios y el Arduino vamos a meter un estabilizador de tensión, un 7805, que nos dará la salida de 5 voltios para alimentar todos estos dispositivos. Y entonces hemos decidido utilizar una fuente de 12 voltios. Todos estos son los componentes que necesitaremos para hacer funcionar nuestro proyecto. Recordad que nuestro proyecto es la construcción de un compresor casero con el motor de un frigorífico controlado por Arduino y en el que tengamos multitud de sensores. En concreto vamos a medirle la presión, la corriente y la temperatura. Todos estos componentes que estáis viendo son componentes que ya hemos analizado en nuestro canal. La pantalla Nextion tenéis multitud de proyectos con ella que ya hemos hecho, proyectos con librerías y demás. El sensor de presión es el primer vídeo que hemos subido a este canal y explicamos su funcionamiento. Del ACS712 también tenemos varios vídeos, algunos explicando su funcionamiento genérico y otras veces explicando cómo se hace para medir corriente continua o corriente alterna. Lo mismo que con el sensor, el DS18B20, que es un sensor con el que hemos hecho ya un par de vídeos explicando cómo se puede medir de forma fácil con este dispositivo. La tarjeta de relés también. También tenemos un vídeo explicando cómo funciona, incluso explicando el esquema cómo está montado. O sea que la mayor parte de los componentes que aquí utilizamos ya han sido analizados y explicados en nuestro canal. Y nada, con esto termina el primer vídeo de presentación del proyecto. Espero que tener vuestro apoyo, que os guste el proyecto, ese dedito arriba para que la comunidad siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo, Tecnoditos. Un saludo.